¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Local. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. ¿Qué tal? Un tema sumamente interesante porque aquí en estos programas hemos hablado del desarrollo agroindustrial de nuestra región. Así es. Y hoy, bueno, tenemos agentes económicos que están trabajando en ese sentido y por ahí se generan en los mercados, a veces no por los propios mercados, sino a veces por las políticas que se toman, algunas interferencias que de alguna manera modifican los impactos o las decisiones empresariales, así que vamos a hablar con ellos sobre el tema. Bueno, este tema tras la presentación de estas firmas que hacen posible de Local. La política del bioetanol es el tema que vamos a estar analizando en este programa de Local. Para ello hemos invitado a Manuel Rom, quien es el director de Bio4, David Miazo, coordinador de investigaciones de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, y David Tonelo, quien es representante de la Sociedad Rural de Río Cuarto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Buenas noches, ¿cómo les va? Y bueno, ¿cómo les va? Más o menos, ¿no? Sobre todo sobre algunos aspectos, algunas políticas que últimamente han interferido sobre todo en la toma de decisiones de las empresas como Bio4, la cual Manuel está representando. Y en función de eso, como para comenzar, me gustaría que expliquemos a los televidentes qué significa el bioetanol, en qué se usa, así a partir de ahí comenzamos la charlita. El bioetanol es un alcohol, igual al alcohol que se produce a partir de la caña de azúcar, igual al alcohol farmacéutico, al alcohol de quemar, o sea, con distintos niveles de destilación, pero el etanol carburante es un alcohol que se utiliza para mezclar con las naftas. Hoy quienes tienen un auto naftero o una moto usan naftas que tienen entre un 7 y un 10% de bioetanol. Todas las naftas tienen esa mezcla. Eso sirve para bajar la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que generan los combustibles fósiles, sirve para oxigenar el combustible, para darle mayor octanaje, o sea, tiene un rendimiento técnico más importante, y sirve para diversificar la matriz energética. No todo el combustible es fósil, sino que una parte es renovable, contamina menos y se produce de otros recursos, de otras materias primas. Hoy es Vox Populi que Argentina está importando combustibles y que la mayor parte del déficit nacional se genera a partir de la importación de energía. Importamos nafta ya hace 5 años, sí. Esto viene a sustituir la importación de nafta con materia prima generada en la región por los productores agropecuarios locales, que se transforma y agrega valor en la zona. Y en este caso en particular es a través de maíz. Del maíz, en el caso de Bio4 es el maíz, que es la materia prima que sobreabunda en la región de Río Cuarto. David, desde tu experiencia en la Fundación FADA, ¿cómo repercute esta resolución de la Secretaría de Energía sobre la producción? Bien, principalmente repercute de dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la industria del bioetanol en particular, a las empresas que invirtieron, cambiándole un poco las reglas de juego y disminuyéndole, por supuesto, sus niveles de rentabilidad, hasta, por ahí Manuel sabrá decirlo mejor, hasta los niveles mínimos de supervivencia. Eso es lo que pasa por un lado, a nivel de afectación a la propia industria ya instalada y a las empresas. Y por otro lado, afecta a algo mucho más general y más preocupante de largo plazo, que es la seguridad jurídica en general. Lo que se viene a hacer es venir a castigar a una serie de empresarios, productores, emprendedores, innovadores que vinieron a instalar una industria naciente, que en 2 años llegaron a producir el 6%, 7% de las naftas del país, y cuando entra en producción la última empresa, vienen y le cambian las reglas de juego a, de nuevo, niveles mínimos de supervivencia. Esto lo que manda es un mensaje muy fuerte de decir, cualquier sector que esté produciendo, que se desarrolle de alguna forma, lo vamos a limitar. Entonces lo que hace es limitar las inversiones y la creación de empleo en un más largo plazo. David 1, David 2. Tonelo. Sí. Tanto se habla de la agroindustrialización en Argentina. Hemos hecho muchos programas aquí, en los cuales hemos hablado de que las políticas de los distintos gobiernos, en los distintos estamentos gubernamentales, provincia, local, nacional, generan políticas que tienden a aprovechar los insumos regionales, los factores productivos regionales para generar valor agregado. En este caso, ¿qué pasa?
Nosotros desde nuestro sector estamos constantemente hablando del valor agregado de origen, tratando de darle a nuestras empresas esa pata que es la producción de nuestra producción, nuestro maíz, nuestra soja, nuestros novillos. Y bueno, y vemos con realmente agrado la instalación de este tipo de empresas o de mega emprendimientos, llámese la planta de Bio 4 o la de aceitera en Alejandro, Globo Ave, que nos consumen nuestro maíz. Puntualmente hoy vemos que el productor hoy la venta de maíz, medio que es lo mismo venderle a Rosario, a la Bio o a Globo Ave, pero consideramos que es puntualmente por una política del Estado donde nos tienen las exportaciones cerradas, donde no hay una competencia realmente libre. Pero realmente que nosotros podamos producir nuestro maíz, consumirlo en la región, darle trabajo a nuestros camioneros, poder usar la burlanda para el field door, realmente es de un valor incalculable. Sí, que además es uno de los objetivos cuando el gobierno cobra este impuesto a las exportaciones, las llamadas retenciones, es para tratar de que no salgan en su estado natural los productos, sino que se les genere también valor agregado y aparte a nosotros nuestros campos, poder rotarlos con maíz, volver a una rotación 50 y 50, hoy la rotación de maíz este año va a ser realmente mala. Yo creo que este año vamos a andar en un 30 o un 25% de nuestros campos, cuando tendría que ser el 50%, ¿no? Y realmente va a repercutir en los camioneros, va a repercutir en la cantidad de maíz que va a haber en la zona, va a repercutir en mucha gente. Manuel, ¿cómo impacta en Bio 4 esta resolución? Es decir, ¿en el precio solamente, que va a pagar menos? ¿Cómo? La resolución afecta básicamente dos aspectos, el volumen y el precio. El volumen es porque aumenta el corte, definitivamente lo lleva en una progresión mensual al 10%. Estimamos que para el mes de marzo todas las naftas del país van a tener el 10%, hoy hay algunas que tienen el 10%. O sea, eso va a generar una mayor demanda porque, bueno, es sabido que en los últimos meses entraron en producción las últimas plantas de bioetanol de maíz, eso generó una oferta y hoy todas las plantas estaban trabajando al 70-80% de la capacidad. Con este aumento posiblemente vayamos al 9-10, al 90-100% de la capacidad instalada. Esa es la parte buena de la noticia. Esa es la parte buena de la resolución, que aumenta el corte y formalmente lo deja en el 10 y obliga a las empresas petroleras a mezclar con el 10. Para que sea una idea, en Brasil, que es el país vecino, que tiene una política de bioetanol de muchos años, la acaban de pasar del 25 al 27,5 el corte de las naftas. Cualquier nafta que cargues en Brasil tiene el 27,5% de bioetanol en la mezcla. Y a su vez hay surtidores que tienen bioetanol puro. Es bioetanol que tiene 96% de pureza y el resto es agua, pero puro. En ese caso va a aumentar el volumen, pero también la resolución fija una disminución del precio, que es progresiva, pero que en el mes de marzo se va a estar en lo que está fijando la resolución. Es progresivo porque fija que no puede subir ni bajar más de un 5% mensual, entonces va bajando el 5% mensual. En el mes de marzo vamos a estar en una situación de una rentabilidad muy ajustada, que no es acorde posiblemente a la inversión y a los créditos que hemos tomado para hacer este desarrollo industrial que se hizo en el caso de Bio 4. Entonces estamos tratando de abrir una instancia de diálogo con la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación. Nosotros entendimos cuando nos metimos en este negocio que es un negocio regulado, de precio y volumen regulado, pero siempre como es una actividad promocional o que estaba promocionada por la ley de biocombustibles, entendimos que tenía que tener una rentabilidad promocional y que sea acorde a los créditos que estamos tomando. Hoy cualquier crédito que uno toma en Argentina es tasa BADLAR más 5%, y esa es una tasa que requiere una rentabilidad interesante para poder repagarla, y eso es lo que estamos pidiendo que se contemple, que hicimos las inversiones en un contexto con ciertas reglas, y ahora que se cambian las reglas por lo menos se contemple cuáles son las tasas de interés, cuáles son los periodos de amortización y cuál es la rentabilidad que las empresas tienen que tener. Claro, porque esto desalienta a aquellos que quieren emprender nuevas inversiones, nuevos proyectos por los cambios en esta regla. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué el cambio en las reglas? ¿Cuál es el objetivo de cambiar la regla en ese sentido? No sé si es lo ¿Hay alguna que tiene una visión más general? Básicamente... O sea, yo estoy seguro que cada uno de ustedes saben que por detrás debe haber algo. Entonces, si queremos dejar de lado las cuestiones políticas, que por ahí son más una cuestión de especulación, de que
quieren atacar o no quieren atacar el campo. Si queremos dejar de lado esas cosas, desde el punto de vista meramente económico, lo que han querido hacer básicamente es, listo, alcanzamos la producción que necesitamos o que establecimos como meta, y ahora le damos a las empresas la menor rentabilidad posible y subsidiamos el precio de la nafta convencional. Básicamente sería algo por el estilo, el razonamiento económico detrás de esto. Les pusimos un precio que incentivó a las empresas a meterse, a los empresarios a meterse, a llevar la producción hasta el 10%, y una vez que llegan hasta ahí, le cortamos la rentabilidad. Que si la rentabilidad hubiese sido desde el inicio la que es hoy, Claro. te aseguro que no sé si se estaría produciendo el 1% Claro. del campo. Pero ¿qué pasa si aumenta el maíz? Porque hoy Una en día... trampa Ah, sí, sí. Sería- Pero- Claro, es una trampa. Por eso te digo, son No todas creo que sea medidas eso. que funcionan una sola vez. Vos las querés hacer de nuevo y ya perdiste toda la credibilidad Sí, a claro. posterior. Y esto es lo que siempre se habla de la seguridad jurídica, las reglas de juego, que son en última instancia las que generan, las que dan el marco para las inversiones y el empleo. Y volviendo a lo que te comentaba, que Brasil tiene el 27,5% de corte, si Argentina quisiera ir al 20%, o sea, requiere todavía de una política promocional para que ese 20 se dé, porque eso implicaría que se hagan 10 plantas más como Bio 4 en la pampa húmeda para utilizar maíz, o algún ingenio azucarero nuevo en el norte del país, pero eso requeriría que la rentabilidad vuelva a ser lo suficientemente atractiva para que se ponga en Se marcha una desarrolle, inversión claro. de 50 millones de dólares por lo menos. ¿Y eso cómo va a impactar en la economía de Río Cuarto o de Bio 4 la reducción Eh, de lo que va a pagar? Bueno, todavía estamos analizando el impacto y estamos, como te decía, abriendo una instancia de diálogo para que se revea algunas partes de la medida, ¿no? Algunos de los parámetros con los que se calcula, o sea, la forma en que se analiza este nuevo precio, donde entendemos que empresas que estén con deudas, con mucho porcentaje de deuda y deudas muy caras, están en una situación muy comprometida. Quien esté menos endeudado puede llegar a trabajar con una rentabilidad demasiado magra como para atraer nuevas inversiones o haber justificado en su momento la inversión. Pero por el momento y mientras dura el periodo de análisis, lo que uno hace es desencillar hasta que aclare en términos de nuevas inversiones, en términos de crecimiento, en términos de movimiento para las empresas contratistas. Hoy vos vas a la planta de Bio 4 y hay somos 110 empleados de la empresa, pero hay 50 o 60 empleados de empresas contratistas y subcontratistas que están trabajando adentro, haciendo obras, haciendo ampliaciones, haciendo diferentes tareas, que seguramente eso en el mediano plazo se corte porque no va a dar la rentabilidad para pensar en nuevas ampliaciones. Tampoco hay crédito en la Argentina para seguir el crecimiento con créditos, o sea, y eso es lo que más compromete, digamos, esto compromete, digamos, el desarrollo regional, que ustedes vieron lo que se generó en 2 años desde que pusimos en marcha la planta, todo el incremento de obras, los periféricos, los anexos, Claro. fue permanente el crecimiento, pero producto de que había una buena rentabilidad. Así es. Vamos a marcar una pausa, ¿te parece, Hugo? Vamos. Ya regresamos con el segundo bloque de este tema tan interesante como la política de bioetanol. La política de bioetanol, el tema que vamos a seguir analizando en este segundo bloque de local con estos invitados: Manuel Ron, quien es director de Bio 4, David Miazo, coordinador de investigaciones de FADA, y David Tonelo, quien es representante de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Bueno, hablábamos de esta política y de este cambio en la regla, dónde podría impactar. También he de suponer que esto trae como impacto una transferencia sectorial de rentabilidad, ¿no es cierto? Porque, a ver, el bioetanol tiene como objetivo, supongo, una estabilidad de precios en los combustibles y tratar de importar menos. ¿Puede ser? Claro, Ahí hay dos sectores en juego, no solamente el sector de elaborador del bioetanol, sino también al sector donde va dirigido el producto. claro, para que lo entendamos, digamos. Este es el litro de nafta. Bueno, no es un litro, deben ser 200 centímetros cúbicos. El 10% de esto es bioetanol. Sí. Si le reducimos el 30% del precio a ese 10% del bioetanol, más o menos le estamos disminuyendo un 3% el precio a todo el vaso. Eso es un poco que es, si lo comparamos, lo que viene subiendo la nafta todos los meses. Todos los meses la nafta está subiendo entre un 2 y un 3%.
Por eso es que tampoco sé hasta qué punto la medida es eficiente en esos términos. Lo podemos pensar así como una transferencia de renta al sector petrolero por disminuirle el costo de un insumo que ocupa el 10%. ¿Tá? Pero si lo miramos en términos generales es el 3%, que es más o menos lo que venía aumentando mensualmente. Entonces, destruyes una industria naciente o le pones el pie para ahorrar un mes de crecimiento de precios. Pero bueno, así es como se puede entender también. Esta situación, David, debe impactar en el productor, pero obviamente el mercado en general es lo que hace referencia a lo que vos decías de un 30% que se va a sembrar de maíz con respecto a otras campañas. Sin duda que hoy los precios internacionales no nos ayudan. O sea, hoy los costos los tenemos por las nubes para una campaña donde ya de por sí el bolsillo viene ajustado a hacer esta inversión en maíz, donde aparte dependemos de los ROE, dependemos de un montón de políticas afuera nuestra que realmente va a hacer que se siembre menos. O sea, porque el bolsillo está ajustado, hoy la soja es ajustada, pero es un poco más barato hacerlo porque la semilla la tenemos, con glifosato un poco se hace, y con el maíz realmente requiere insumos de mucha fertilización, genética buena, y bueno, es lo que nosotros estamos pidiendo es la liberación de las retenciones, por lo menos en maíz, que nos aumentaría por lo menos el volumen que vendamos, se puede hacer un poco más estimativo, y la apertura realmente de los ROE que liberen, y que podría ser una competencia más leal entre todos los consumidores de maíz, ¿no? Hoy, Manuel, van a necesitar o van a demandar más maíz a partir del incremento en el corte, ¿no es cierto? Sí, si Bio4 logra empezar a producir al 90-100% de su capacidad instalada, ya la molienda se va a 700 toneladas día, que bueno, es bastante atractivo. Si bien para la zona sigue siendo insignificante, pues requeriría muchos Bio4 consumiendo maíz para poder no tener que exportar maíz de la zona a los puertos y a otras regiones. Vamos a poner la planta a pleno, esperemos, y de esa manera consumir más. ¿Están en condiciones de elevar la capacidad de la empresa, diríamos, que no tenga ese 30% ocioso hoy en día? Y bueno, lo estamos haciendo paulatinamente, esperemos que también el mercado de nafta está muy deprimido, producto de la realidad económica que vive el país. Lo pueden preguntar en las estaciones de servicio. Antes la gente llegaba y decía llename el tanque, ahora dice poneme 300 pesos, 400 pesos, porque con el aumento que sufrieron las naftas en el último año, sobre todo en los últimos meses, eso repercutió fuerte en el consumo de naftas, que es sinónimo de la actividad económica, y eso está también deprimido, y eso hace que las ventas de bioetanol también se caigan. De todas formas, Manuel, el tema de los mega emprendimientos de Paladini, la otra de Cerdos que está ahí cerca, no me sale el nombre, la otra biodiesel allá en Villa Mercedes, Glucovil, ustedes, realmente el consumo, o sea, ha cambiado el mercado del maíz, ¿no? Lo que pasa es que Argentina todavía sigue industrializando, transformando en carne, leche o distintos productos, no pasa del 40%, de 25 millones de toneladas hay 10 millones que se transforman localmente, las otras 15 se siguen exportando, y en la medida que no hay una política de exportación abierta, como decía David, el mercado sigue sin reflejar una competencia muy buena, y eso es lo que al productor no lo incentiva a sembrar maíz. Y que el productor encima tiene que estar pensando hoy en ver cómo él consumir su maíz antes de que salga del campo. Que es lo que la mayoría de los productores tratan de hacer, sobre todo como están alejados de los puertos, ¿no? David, hay un estudio de FADA que hace referencia fundamentalmente la importancia que tiene el maíz en nuestra región y en todos los lugares donde se siembra, por la mano de obra que genera. Hay otro impacto en la economía regional. Sí, varias cosas con respecto a esto. Una es precisamente lo que estás nombrando, la cadena de valor del maíz genera 11 puestos de trabajo casi en hectáreas. De los cultivos extensivos de la pampa húmeda es el que más genera por la importancia que tiene como insumo en la industria del bioetanol, en todas las industrias alimenticias, en las cárnicas, en la lechera. Entonces, desde ese punto de vista, que nosotros desde FA trabajamos el maíz como uno de los temas centrales por la importancia que tiene en el desarrollo económico y en el empleo. Genera aproximadamente 400.000 puestos de trabajo en todo el país, la cadena. Eso por un lado. Por el otro, la importancia que tiene en la sustentabilidad, que un poco David lo decía recién. Las gramíneas, el trigo, la cebada, el sorgo, el maíz son muy necesarias en la rotación de cultivos. En Argentina, en esta última campaña, tuvimos 4,5 hectáreas de soja por cada una de maíz, cuando él decía lo ideal sería 1 a 1, y en Río Cuarto, que estamos relativamente bien, hemos tenido de 3
a 1. Con la caída de precios, que el maíz, producir maíz va a ser prácticamente, va a ser no rentable en casi la totalidad de los campos del país. Básicamente un productor cualquiera va a tener que poner plata para sembrar maíz solamente por una cuestión de la sustentabilidad. Esa es la lógica. Se habla de que de base va a caer un 20% la producción. Entonces acá vemos cómo en un contexto complicado para un cultivo que es clave en términos de desarrollo, en términos de sustentabilidad, también le disminuimos la demanda que tiene, retrotrayendo el precio nuevamente. Nosotros medimos la participación del Estado en la renta agrícola, y para el caso preciso del maíz, la participación del Estado es del 118%. Es decir, nosotros lo que decimos ahí es, didácticamente el productor debe sacar plata y pagar impuestos. O sea, si dejara sin hacer nada de la tierra, pagaría menos, o sea, perdería menos, de hecho. Esto atenta contra algunas de las expectativas de Bio 4, este panorama. Mira, lo vemos con preocupación por el área de maíz en la zona, pero más asociado a esto de la sustentabilidad que se genera para la zona, para las futuras campañas agrícolas, porque como te digo, mientras la zona siga exportando el 80% del maíz que produce, siempre va a haber maíz para comprar en Río Cuarto. O sea, tiene que ser un año que se siembre cero maíz para que las industrias que hay, por más que ya sean mucho más que antes, se queden sin maíz. De todas maneras, es algo, digamos, que lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Porque en la medida que sobreabunde la materia prima, siempre es más beneficioso. Y bueno, si bien Bio 4 transfiere, o sea, en esto de mandar a Rosario o entregar acá, digamos, siempre hay algún peso más a favor de entregar acá para el productor, y un beneficio logístico muy importante. Vemos que los años que la oferta-demanda está más ajustada, o sea, se hace mucho más competitivo poder comprar acá y los precios crecen. Claro, lo que pasa es que uno ve la política coyuntural, pero haciendo un análisis más de largo plazo, por ahí las expectativas son medias con bastante incertidumbre, ¿no? Es decir, que no haya una política de largo plazo y una política... ¿Querías decir algo? Sí, que al respecto desde FADA hemos presentado un proyecto de ley sobre el cultivo de maíz, que precisamente hoy lo tienen varios diputados en sus manos, que contemplamos todas estas cosas que estamos hablando, de la eliminación inmediata de derechos de exportación, eliminación de los ROE, que para el que no sabe qué son los ROE, son básicamente cuotas a la exportación que limitan la comercialización, aumento del corte de bioetanol hasta el 20%, promoción de la energía eléctrica a partir de biomasa, a partir de maíz, inversiones aceleradas para toda la cadena, para aumentar la industrialización interna y la demanda. Era eso que estamos presentando estos días. Manuel, recién cuando hablábamos del mercado del bioetanol, decíamos que esto no solamente impacta en el bioetanol de maíz, sino también hay otros productos que a partir de los cuales se elabora bioetanol, como es la caña de azúcar. Esto es una discriminación que se produce en el mercado a favor de los productores del bioetanol a partir de caña de azúcar. Yo diría que es más en contra de los de maíz que a favor, o sea, porque realmente... Bueno, porque las políticas por ahí pueden tener impacto como objetivo, ¿no? Entendemos que sí, que hay dos fórmulas de fijación de precios, donde se va a generar una brecha de precios, pero lejos de criticar cuál es la política que se aplica hacia el sector de la caña de azúcar, nosotros queremos que se revea la que se aplica para el sector del maíz. Y bueno, hay una ventaja comparativa del sector de productor de caña de azúcar, porque lo elabora bioetanol a partir de menores costos. Sí, es exactamente el mismo producto, los costos a nivel mundial son bastante parecidos. Eso es algo que Estados Unidos es el líder en producción de etanol de maíz, Brasil es el líder mundial de producción de caña de azúcar, son los dos países líderes en producción de bioetanol en el mundo, cada uno con su estructura de costos, pero los costos están bastante parecidos, año a año pueden ir fluctuando, pero son industrias ambas muy competitivas, y bueno, en Argentina se está generando esta diferencia que esperemos que no sea tan grande. Bueno, hoy la producción del bioetanol a partir de maíz supera en un porcentaje, un 10%, puede ser, Sí, a la de... sí, el 60% del origen del bioetanol que se usa en el país es a partir de maíz, el 40% a partir de caña.
este tipo de política tiende a revertir a lo mejor ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, es muy difícil variar las capacidades instaladas porque eso requiere grandísimas inversiones que vengan Sí. a radicarse en las zonas de producción. La zona de caña en la Argentina está bastante limitada porque para los que conocen Tucumán, Salta, se hace en las zonas donde hay lluvias orográficas pegadas a las sierras de esas provincias y no es fácil extender esa área agrícola de caña. En cambio, en maíz, como le decía, hoy estamos consumiendo 1,5 millones de toneladas para etanol a toda la furia contra 25 millones de toneladas de maíz que se producen. Y, como decía recién David, se produce poco maíz. Deberíamos hacer mucho más maíz en la Argentina para tener equiparada el tema ambiental y el aporte de carbono que generan las gramíneas. Y los subproductos, la burlanda uno de ellos, al tener que producir mayor cantidad de bioetanol, va a significar también producir más subproductos y lograr y buscar un mercado, que no es tan fácil. Una mayor oferta de burlanda también se ve para la zona. Bueno, en el caso de Biocuota acabamos de poner en marcha las secadoras. Eso nos permite buscar otros mercados que son mercados de exportación. Todavía no tenemos ninguna operación, por supuesto estamos probando los equipos, pero ya eso nos abre un camino hacia no tener que volcar toda la burlanda húmeda localmente. Vamos a seguir volcando burlanda húmeda porque no tenemos gas en invierno para secar el 100% de la burlanda, entonces vamos a mantener una fracción de húmeda permanente, pero la exportación le abre un nuevo negocio a esta industria. En el próximo bloque vamos a explicar qué es esto de la burlanda. Perfecto. Ahora marcamos la pausa, te regresamos. Seguimos en De Local y Hugo había dejado pendiente una pregunta sobre la burlanda, fundamentalmente Sí, a Manuel. para explicar qué es la burlanda y bueno, la potencialidad que existe en el mercado. La burlanda es el subproducto que sale de la producción de bioetanol. Cuando el grano de maíz se transforma en etanol, todo el almidón se hace etanol, toda la grasa, la proteína y la fibra queda en forma de esta burlanda que sale húmeda del proceso y se puede secar o se puede vender húmeda. Hasta ahora, en estos 2 años de operación de Bio4, la estamos comercializando húmeda aquí en la zona. El problema de la húmeda es que tiene un 65% de agua y eso limita el radio al que se puede fletar porque está fletando agua, pero tiene una excelente palatabilidad. La hacienda, o sea, eso solamente va a rumiantes, vacas de tambo o de engorde, animales de engorde, pero tiene una demanda muy interesante, los animales la toman muy bien y aporta energía y proteína. En cierta forma reemplaza algo al maíz en la dieta y reemplaza proteínas de soja, pero es un producto que fresco, digamos, la hacienda lo acepta muy bien y tiene una demanda enorme y ya el productor se está acostumbrado a utilizarla. Sí requiere una escala por la frecuencia de abastecimiento, que son camiones completos, si no habría que tal vez asociarse entre productores o tener camiones más chicos para poder hacer esta logística y que no termine saliendo tan cara. ¿Ya está funcionando la planta de secado de burlanda? La planta de secado está en movimiento, pero por ahora estamos haciendo pruebas, sacando algún camión por semana para ver la calidad, agregándole el jarabe, bueno, viendo las presentaciones, y eso le puede abrir a la empresa la posibilidad de exportar en algún momento. Vos decías que se han frenado por esta decisión de la Secretaría de Energía algunas inversiones o algunos proyectos que tenían en marcha. ¿Cuáles son? Mira, el más importante, que lo seguimos analizando, pero bueno, vamos a tener que ver qué pasa con esta resolución, es la generación de vapor a partir de biomasa, o sea, usar el marlo y la chala del maíz para generar nuestro propio vapor. Hoy lo hacemos con gas natural y fuel oil en invierno cuando nos cortan el gas, pero pese a eso hay momentos en que no tenemos estos combustibles para generar y tenemos que a veces parar la planta. Entonces de esta manera podemos hacer en los meses de invierno, más crudos, más fríos, donde hay más demanda domiciliaria y nos cortan, nos restringen el gas, evitar pagar multas o tener restricciones y cortes, y utilizar esta biomasa agropecuaria, que después puede ser chip de madera, puede ser cáscara de maní, puede ser diferentes tipos de biomasa, para generar el vapor que hace funcionar la planta de bioetanol, que requiere vapor en varias partes del proceso. Ese proyecto hoy está en stand-by. Hoy está en stand-by, si bien seguimos analizando técnicamente, el financiamiento de ese proyecto entra en una etapa diferente, porque el periodo de repago deberíamos buscar un crédito de más largo plazo, porque con una rentabilidad muy reducida, digamos, cambia el análisis que estamos haciendo sobre el proyecto. Y bueno, antes podíamos contar con algún flujo propio, con algún recurso propio para financiarlo. Hoy, con este panorama de precios, ya ese recurso no lo contamos. Uno por ahí, analizando este tipo de actividades y otras también,
reflexiona, ¿no?, lo difícil que es ser empresario por ahí en la Argentina, ¿no? Por ahí hay otros lugares que son iguales también o peores que nosotros, pero toda esta vicisitud de tener que estar planificando la sustitución de energía cuando la demanda, por ejemplo, de gas natural, todos esos problemas, hacen que el empresario al momento de invertir tenga una expectativa, una incertidumbre más alta, ¿no, David? Claro, por supuesto, siempre hay toda una serie de factores y variables que son las que definen dónde se instalan las empresas. Por ahí siempre se analiza en la investigación de estudios de mercado. Idealmente la empresa, el empresario se tendría que dedicar a la cosa que sabe hacer. En el caso estamos discutiendo hacer bioetanol, y no se tiene que dedicar a cuestiones que no sabe hacer, como producir la energía porque no la dispone, convertirse en un político para discutir permanentemente todos los cambios de regla de juego, meterse en cuestiones de infraestructura porque no las dispone, infraestructura de transporte, toda esta serie de cosas que dificultan y ponen trabas a toda la generación de inversiones. David, hay una decisión de muchos productores de volver a la ganadería, si bien no es fácil, pero aquellos que a lo mejor algo se quedaron, que están tratando de reflotarle, darle mayor importancia. Yo creo que lo que se está buscando es tratar de consumirnos nuestro maíz, ¿no? Nosotros, o sea, yo soy un fanático de la ganadería, ¿no? De los problemas que tengo por la ganadería, pero sí, yo creo que el campo, el productor genuino, el que todavía vive o el que lo trabaja, está viendo la forma a través de la actividad porcina, a través de algún tambo, de un feedlot chiquito, pero creo que de a poco tiene que ver la forma de poder consumirse su maíz, consumirse su soja a través de la proteína y tratar de ampliar el espectro y no quedarnos en la siembra sola, ¿no? Eso permitiría, bueno, solucionar los problemas de falta de rentabilidad también. Permitiría darle otro movimiento más a la empresa y no quedarnos nada más en el grano, ¿eh? Se sigue apostando a la monoproducción con este tipo de políticas. Con este tipo de, o sea, lo que pasa es que hoy nos vemos que nuestras empresas se van a ir nada más que a la sojización, porque si el maíz realmente, como dice David, hay que darle plata al gobierno para poder sembrarlo, no hay muchas alternativas. O sea, también los campos hoy se han desarmado, hay que volver a armarlos, o sea, no es tampoco volver a hacer una actividad ganadera es tan simple para el productor hoy, ¿no? Corto plazo, claro. No es tan rápido como la agricultura, que el resultado se ve a los 6 meses. Muy cerquita de Bio 4 se está desarrollando bioeléctrica. Muchos de los propietarios de Bio 4 están en esta inversión. Para esta fecha se había dicho originalmente que iba a comenzar a funcionar. ¿Ya está funcionando? ¿En qué etapa se encuentra? Mira, la planta de bioeléctrica está funcionando en términos de que está generando biogás, o sea, o ya se está sembrando el inóculo dentro de los tanques para generar este biogás, que es el combustible que la planta hace. No se está abasteciendo con silaje de maíz, que es la energía concentrada importante, o sea que la planta bioeléctrica está terminada. No está en marcha generando energía eléctrica porque el equipo principal, digamos, de la planta, que es el motogenerador Caterpillar, que es el que usa el biogás, funciona como un motor a explosión con gas, y tiene acoplado un alternador que es el que genera 1.2 megavatios de electricidad. Está parado en la aduana de Buenos Aires hace 4 meses y es parte de las vicisitudes que lleva a emprender en la Argentina, donde hay, bueno, un cepo aduanero que restringe todas las importaciones por el motivo que fuere, porque en definitiva de lo que se trata, cuando uno habla de un cepo aduanero o un cepo cambiario, digamos, no importan los motivos, pero hay restricciones. Y bueno, acá en este caso está parado el equipo hace 4 meses con las multas correspondientes, las multas por estadía, por tiempo, por alquiler de los contenedores, y bueno, estamos haciendo las gestiones necesarias para poder destrabarlo, pero bueno, no es nada de otro mundo en la Argentina de hoy de que venga un equipo importado y se clave en la aduana varios meses y bueno, no hay... Y esto permite generar, digamos, electricidad, que es uno de los problemas por ahí. Sí, pero si bien es una política de Estado la generación de energías o de nuevas energías, por otro lado uno se encuentra con estas contradicciones donde, bueno, un equipo que llega está parado, digamos, durante este tiempo y bueno, es parte de emprender en la Argentina
y bueno, somos un grupo de productores que nos asociamos para llevar adelante esto y le estamos poniendo el pecho y haciendo las gestiones necesarias para poder destrabarlo, las gestiones administrativas correspondientes, pero bueno, son pérdidas de tiempo, de dinero, de recursos que tal vez en otros lugares no pasen, pero nosotros somos de acá, somos de Río Cuarto, queremos invertir en la Argentina y en nuestra ciudad, generar fuentes de trabajo. Están todos los empleados contratados haciendo el turno rotativo, pero haciendo mantenimientos preventivos, esperando que la planta se pueda poner en marcha y empiece a facturar como cualquier industria o empresa necesita, ¿no? Generar ingresos. Hoy digamos, es todo egreso a la espera de que llegue este equipo. Creo que sobran las explicaciones. Sí, esa energía va destinada únicamente a Bio 4. Es una energía que en un principio la puede comprar Bio 4, pero que luego puede ser inyectada en la red, en cualquier pueblo, en cualquier lugar que tenga una red de 13.200 kilovatios, puede inyectarse, o sea que es una planta que puede replicarse en cualquier lugar del interior de Córdoba o de la Pampa Húmeda donde haya maíz, para que se pueda picar y ensilar, porque con bosta de animales, con bosta de cerdos y tambos y con maíz picado se puede generar 1,2 megavatios, que es la energía para abastecer a un pueblo de 3.000 habitantes en forma permanente. Claro, la idea era replicarlo en diferentes puntos de la provincia. La idea es que esto se vuelva a replicar, que se haga en otros lugares, pero bueno, con estos inconvenientes se torna un poco difícil. Pero bueno, es parte de la contradicción, ¿no? Porque son políticas por ahí contradictorias, porque van a contramano de lo que cualquier economía que quiera crecer, limitar las importaciones, que son elementos necesarios hasta para el crecimiento. No solamente importar son artículos de lujo, sino que van de la mano con el crecimiento de un país. Y acá el ejemplo está patente, que son por ahí algunas políticas van en contramano de lo que se pretende, que es crecer, ¿no? Creo que al contrario, alimentan a la retracción económica en la cual estamos pasando. También, sí. si puedo, es una cuestión de visión estratégica esto. Las dos cuestiones de la energía a partir de maíz, de generar biocombustibles y de generar energía eléctrica. ¿Qué se hace? Se convierte en una materia prima que se exporta al resto del mundo con altos costos de flete, sin valor agregado, lo sustituís, o sea, lo convertís en algo en que sos importador neto y que te está generando una sangría de reservas. Es estratégico. Sí. Estados Unidos lo vio, dice, bueno, somos un país exportador de maíz, con toda esta industria sustituimos unas grandes importaciones de dependencia estratégica que tenemos de Medio Oriente y además le damos un sustento de precio a un producto, somos exportadores netos. Nosotros lo podríamos ver exactamente igual sin la cuestión de geoestratégica de Oriente Medio. Convertir un producto en el que somos grandes exportadores mundiales y tomadores de precios, le damos un sostén de precio, le damos demanda extra y lo convertimos en algo que somos importadores. Es una cuestión de estrategia como país. Días pasados se conoció un informe de FADA sobre la fuerte presión del Estado Nacional, de los estados hacia el productor agropecuario, que va en crecimiento. Ante la caída de los precios internacionales, creció esa presión tributaria. Sí, exactamente, es lo que nosotros llamamos el índice FADA, de participación del Estado en la renta agrícola. Un poquito te nombré recién cuando te dije el 118% en maíz. Para el promedio de la producción agrícola extensiva de Argentina, digamos la producción pampeana, es del 81,7%. Básicamente de una hectárea promedio de Argentina, el Estado se estaría llevando 82 pesos de cada 100 que genera de renta. Y el mayor impacto es en maíz. El principal impacto es en maíz, con el 118%, y un resultado que es negativo está en campo propio. Después en trigo, con el 99%, que si lo vemos son los dos cultivos que siempre está reclamando el complejo agroalimentario, porque son los con mayores problemas. Y después un 76% para la soja, que es el único que se mantiene a flote en términos de rentabilidad. Hoy sería una buena política, por lo menos quitarnos las retenciones en la parte de maíz y trigo nos daría un empujón importante al sector, ¿no? Manuel, y en Estados Unidos, ¿cuál es el nivel de corte del bioetanol? Es el 10% aproximadamente. Pero digamos, Brasil es uno de los países que tienen mayor porcentaje. Claro, pero en Estados Unidos ya se está usando el 30%. O sea, es tan grande el mercado de naftas de Estados Unidos que ese 10% representa el 35% de la cosecha
o 40% de la cosecha de maíz de Estados Claro, Unidos, sí, que sí, es una sí. cosecha monstruosa. O sea, y ya ellos no quieren consumir más del 40%, es como si en la Argentina consumiésemos 15 millones de toneladas de maíz de las 25 que producimos para hacer etanol o 12 millones, o sea, Sí, sí. es un nivel ya de Participación consumo muy muy alto. Nosotros estamos todavía utilizando 1,5 millones, como te decía, de 25 millones. O sea que Estados Unidos, digamos, ya le puso un techo al etanol de maíz, a menos que la producción de maíz siga aumentando, que eso es algo que puede pasar. Así. Queremos agradecerles que se hayan llegado hasta el programa. Se van a llevar un pentagrama clásico, que es un presente del programa a través de la gentileza de Supermercado Sanz, y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Buenas ustedes. noches, gracias. Marca- Buenas noches, Hernán, ¿cómo Buenas estás? noches. Hoy vamos a hablar de un temita que ya hemos tocado algunas otras veces, que es el tema de el problema de las facturas apócrifas en los contribuyentes, ¿no? Sí, el tema de la factura apócrifa es un flagelo de todas las administraciones tributarias de todo el mundo. No es ni más ni menos que la falsificación de comprobantes. O muchas veces no se falsifica el comprobante físico, Claro. sino Se inventa que, digamos, lo que se falsifica es la identidad del Claro. verdadero proveedor. Ya lo dijo en el considerando 20 la Corte Suprema del fallo Red Hotelera Iberoamericana. ¿Quién es el culpable de esto? Porque en definitiva sabemos quién paga, Claro. que es el contribuyente. O sea, el contribuyente contrata un servicio, compra bienes, se toma el crédito fiscal, realiza el control riguroso que prevé la normativa vigente de ese comprobante, que coincida CUIL, fecha de vencimiento del comprobante, quit de la imprenta y otros elementos que prevé la página de la AFIP. Entra a la página AFIP, a la base APOC, ve que no ha sido subido por el organismo, no ha sido detectado por el organismo, Por lo tanto, actúa de buena fe. actúa de buena fe. Después viene el organismo fiscal y dice, mire, contribuyente, hemos detectado que este sujeto a quien usted le adquirió el servicio o los bienes está en la base apócrifa. Por lo tanto, tendrá que detraerlo de gasto en impuesto de ganancia y de crédito fiscal en impuesto agregado. Evidentemente, la AFIP puede ser que mediante la facultad de verificación y fiscalización haya detectado esta posibilidad, ya sea que el comprobante sea falso o la identidad del proveedor sea falsa. Pero se imagina, Hugo, que el organismo fiscalizador tiene un herramental investigativo de tal manera que el contribuyente no lo tiene. Claro. Porque las facultades de verificación y fiscalización son indelegables, le pertenecen solo al Estado. Por lo tanto, el contribuyente, cada vez que realiza una operación, más que las controles legales que prevé la normativa vigente, no puede realizar. Entonces acá el verdaderamente perjudicado es el contribuyente. Entonces yo creo que la AFIP, antes de otorgarle un quit a un contribuyente, deberá incrementar los controles para, antes de darle un quit a una empresa o servicio, verificar que esta empresa no sea una usina de facturas, Sí. para que el Sí. contribuyente no se siga perjudicando. Sí, de todas maneras, no es nada fácil, ¿no? Es, No. como decías vos, es un flagelo, Es un flagelo. en todos lados, y bueno, esperemos que se extremen los requisitos y las condiciones como para que esto no suceda, ni incomoden en el contribuyente y tampoco exista la evasión, ¿no? Exactamente. Así que... Si me permitís, Sí. un minutito más, quería hacer una aclaración. Los otros días, en el programa que charlamos sobre fiscalización electrónica, Sí, bueno, rápidamente te lo comento, en la Administración Federal de Ingresos Públicos una colega me dijo, ¿usted dijo que no contestan los requerimientos del contribuyente? No, quiero aclarar esto. claro, no, nunca podemos decir eso. Lo que yo dije es que se debe poner a disposición la documentación, tal cual lo prevé la 11683, pero que ese requerimiento de la fiscalización electrónica viola el derecho de defensa porque no tiene orden de intervención ni Claro. los pedidos ni impuestos allí Sí, sí. detallados. Pero no debe dejar de responder porque es una rebeldía, por No, supuesto. porque si no responde el contribuyente, viola el artículo 49 del decreto reglamentario, que son los deberes de colaboración Claro. del contribuyente. Bueno, Hernán, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hemos llegado al final del programa, la política de bioetanol. Bueno, cuando uno
en estos programas hace referencia a darle importancia a nuestra producción, se encuentra con estas Sí, situaciones. Claro, porque son inversiones de alguna manera que le agregan valor a productos regionales, empresas que están invirtiendo y de gran impacto económico y en la actividad económica local, y que, bueno, nos sirve para de alguna manera también diagnosticar lo que pasa en el sector industrial. Así es, ¿m? así es. Porque este tipo de políticas por ahí que tienen ciertas contradicciones y atentan contra la incertidumbre, contra las expectativas del empresario inversor, el cambio de reglas, hace que uno haga una extrapolación y piense cómo afecta al resto de los sectores. Así es. Nos vamos. Buenas noches. Hasta la próxima semana.